RadioTV.mx presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Jueves 23 de noviembre de 2017, le doy la más cordial bienvenida a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de Radio TV, que es www.radiotv.mx. Hoy tendremos un programa bastante interesante. Le cuento que tendremos un enlace telefónico con un experto que nos platicará sobre la enfermedad renal, el daño renal que ocasiona la diabetes. ¿Qué inicia primero? ¿Por qué esta enfermedad conocida como diabetes mellitus ocasiona tantos estragos en el riñón y es una de las principales causas de insuficiencia renal, no solamente en nuestro país, también en el resto del mundo? Además, platicaremos con un doctor ya muy conocido, el doctor Carlos, médico estético, que nos va a platicar sobre un tema importante de calvicie. Ayer platicamos sobre la importancia de la utilización de las pelucas y de algunas enfermedades que producen pues pérdida importante de cabello o incluso la calvicie. Pues bueno, hoy tocaremos este tema con el experto y además tendremos un enlace telefónico hasta la ciudad de León, en donde se encuentran ya iniciando los trabajos de una de las jornadas más importantes que año con año se lleva a cabo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Así es que todo esto y un poquito más en Pulso Saludable, demos inicio a la jornada del día de hoy. El reporte especial en Pulso Saludable. La nota del día en Pulso Saludable. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.
decía en el inicio de Pulso Saludable, ya tengo en la línea telefónica al doctor Alfonso Ramos. Él es médico cirujano, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además cuenta con especialidad en pediatría médica, subespecialidad en nefrología pediátrica y posgrado en investigación clínica. Asimismo, ha sido miembro de varias asociaciones como el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, la Sociedad Nacional de Nefrología y la Sociedad Americana de Nefrología, entre otras. A lo largo de su carrera, el doctor Alfonso Ramos ha participado en varios trabajos de investigación clínica enfocados en la diálisis principalmente y tiene varias publicaciones en diversos medios de la comunidad médica. El doctor Alfonso Ramos inició su carrera en Baxter, esta compañía farmacéutica, en su primera etapa en el año de 1997 como gerente de desarrollo clínico y a nivel regional con crecientes cargos como gerente IV Systems, gerente de desarrollo clínico AL y gerente de servicios clínicos hasta el 2001. Y en su segunda etapa regresó a la organización en el año de el 2010 como director de asuntos médicos para Baxter México. Doctor Alfonso, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Oiga, doctor, una pregunta importante. ¿Por qué la diabetes mellitus, independientemente si es la diabetes mellitus del tipo 1 o del tipo 2, generan tantos estragos y tantos daños en estos dos órganos tan importantes que son los riñones? ¿Sabe qué? Casi no le escucho. A ver. ¿Ahí ya? ¿Ahí mejor? Sí, ya. Ok. Ya. Mira, el grave problema de la diabetes es una enfermedad sistémica. Uno de los órganos que nos dan problemas son los riñones, pero si tú lo sabes, es la primera causa de ceguera, es la primera causa de amputación. Entonces, el problema de la diabetes es que esta enfermedad daña los vasos muy pequeños, que son los que nos llevan la sangre y el oxígeno hacia las partes más distales del cuerpo. Entonces, en cualquier lugar que tenga o que necesitemos sangre, que es todo el organismo, si los vasos se dañan, entonces el órgano se ve afectado. Y eso sucede con los riñones. El mal control de los niveles de azúcar en la sangre nos llevan a que los pacientes tengan daño en estos pequeños vasos y se afecte la función de los riñones. ¿Y qué es lo que se daña de estos vasos? ¿El endotelio? ¿El recubrimiento? Empieza con un daño endotelial y después pasa a una etapa que se llama fibrosis, como una cicatriz, y por eso los riñones se van haciendo pequeños y dejan de funcionar porque se vuelven un tejido que no es funcional y que es un tejido fibrótico y da problemas para la funcionalidad. Conforme se van perdiendo las unidades funcionales que tenemos, que son las nefronas, al acabarse esas nefronas es cuando empieza uno a necesitar de terapia de reemplazo. Ahora bien, doctor, cuando los pacientes, decía yo, independientemente si es del tipo 1 o del tipo 2, no llevan un control estricto como debería ser, sin que estricto suene a imposible, ¿no? ¿Los estragos son inmediatos o estos riñones se van a ir dañando y llenando de estas cicatrices que usted menciona en un periodo de tiempo largo, o esto es muy rápido? No, el problema de la diabetes es una enfermedad que es de largo plazo. No es una situación como muchos pacientes que dicen, es que yo estaba bien la semana pasada. No, esto es de hace mucho tiempo, ya tenía tiempo, y lo que son presentes son las manifestaciones. Pero esto regularmente pasa años. Si uno platica con un paciente diabético, el diagnóstico de diabetes, por ejemplo, se lo hacen a los 32 años, 35 años, y las primeras manifestaciones, dependiendo de qué tan descontrolado, pudiera pasar 10 o 15 años antes de que él empezara a manifestar síntomas de daño y enfermedad renal. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Para que una gente haga síntomas, necesitas perder casi el 70% de la función de los riñones para empezar a ver síntomas más importantes. Tú puedes ver elevación de la presión con una pérdida más o menos del 20-30%, claro, pero síntomas más delicados tú los puedes ver hasta después de que pierdes el 70% de la función de los riñones, que es cuando la gente empieza a atenderse, quiere que se solucione el problema, pero esto ya tiene mucho tiempo avanzando y es difícil de echar para atrás. ¿Y cuáles son estos síntomas que refiere el paciente? El primero, una de las primeras manifestaciones puede ser presión alta,
es una de las primeras manifestaciones, y que además junto con la diabetes, cuando se junta la presión alta más la diabetes, esto hace que el daño en órganos, no solamente el riñón, el corazón, el cerebro, la vista y los riñones, el daño se acelere más rápidamente, y después de la presión alta empiezan a tener problemas de anemia, problemas de retención de líquidos, que la gente se empieza a hinchar de los pies, de la cara, claro. Pero predominantemente los pies, notan ellos que en la tarde se empiezan a hinchar. Son los primeros síntomas que puede tener el paciente. Es decir, doctor, que esta hipertensión o esta diabetes pudieran ser sumatorios, estos dos elementos, claro. y son dos agresiones al mismo tiempo a estos vasos de forma generalizada. No solamente impactaría al riñón, sino a cualquier otro órgano que dependa del suministro de sangre. Así es, igual es cuando nosotros hablamos de factores de riesgo. Si tienes, haz de cuenta, diabetes es un factor de riesgo, pero si tienes diabetes más hipertensión, eso te aumenta el riesgo de cualquier complicación, de infarto, de accidente vascular cerebral, de insuficiencia renal. O sea, son enfermedades que por separado son dañinas, pero si tú las juntas, esto acelera el daño en general en el organismo. Por eso es muy importante que el diabético controle su azúcar, controle su peso, controle su presión, para evitar que tenga complicaciones a largo plazo. ¿Cómo andamos en materia de estadísticas en nuestro país? Tenemos un número importante. Leí en un artículo de Estados Unidos que ellos de alguna manera han reducido esta mortalidad tan importante que se genera a través de una complicación y después una insuficiencia renal. Y nosotros pareciera que seguimos sin aprender, o estos pacientes que tienen esta enfermedad, pues bueno, no han encontrado esa ecuación médico-paciente, la buena relación entre su enfermedad, y lo digo de esta manera para que puedan salir adelante, porque hay casos excepcionales en donde mueren con su diabetes y no a causa de su diabetes. O sea, el problema esta es una enfermedad, las complicaciones tardías en diabetes son prevenibles, claro. Siempre y cuando la gente lleve un programa correcto y se apegue. El problema es que ya desde antes tenemos un problema, somos el primer país con obesidad a nivel mundial, entonces eso ya lo tenemos ya de complicación, y genéticamente tenemos esa parte ahí, entonces tenemos que cuidar el peso, y esto tú lo ves ahora, por ejemplo, tenemos el primer nivel de obesidad en adolescentes, por ejemplo. Claro. Esos pacientes son fuertes candidatos en edades tempranas a desarrollar complicaciones como hipertensión y diabetes. Entonces, el problema no es lo que haga la relación médico-paciente, realmente desde la casa. Educación en salud, prevención, que esa es la parte más importante. Deberíamos de prevenir, manejar obesidad tempranamente, estar acostumbrados a hacer los chequeos anuales para detección de presión, de cualquier complicación temprana, y empezarlo a manejar de la forma correcta. El grave problema es que la diabetes no duele, claro. no le duele a una gente nada, entonces pues como no le duele, no le prestan mucha atención. Sí. Exacto. Oiga, doctor, una vez que ya está declarada esta insuficiencia renal, que el riñón funciona en un porcentaje muy limitado, hay que hacer sustitución, ¿no? Hay que otorgarle al paciente la función de manera externa para eliminar todas estas toxinas y una contaminación que lo pudiera llevar a un episodio de salud muy complejo. ¿Cuáles son estas alternativas, doctor? Mira, cuando una gente llega a un grado de función por debajo del 10%, regularmente los pacientes necesitan entrar a una terapia de reemplazo. Sí. Tenemos dos opciones. Una opción se conoce como la diálisis peritoneal. Es un tipo de manera de limpiar la sangre en la cual se le coloca al paciente un catéter dentro de su propio organismo y se coloca una solución especial durante el día, y a través de esta parte se hace la limpieza de todas las toxinas de la sangre. Claro. ¿Cuál es la gran ventaja de la diálisis peritoneal? Las ventajas que tiene la diálisis peritoneal es que es una terapia que se puede hacer en casa. Es una terapia en la que el paciente no necesita asistir a alguna unidad a hacerse la diálisis, no pierde tiempo, puede seguir trabajando. Y tenemos dentro de la diálisis peritoneal dos opciones: una diálisis que se hace manual y una diálisis que se hace con una máquina cicladora en las noches. Entonces eso le permite a la gente que trabaja, a la gente que estudia, tener una vida
que le permite libertad durante el día. Y además, por ejemplo, en el caso de nosotros, en este momento hay una manera en la que esta diálisis con máquina que se hace durante la noche, el médico, antes el paciente tenía que ir al hospital a revisar cómo iba su tratamiento, cómo van las cosas. Ahora, a través de monitoreo remoto, el médico puede todos los días revisar lo que está pasando en el tratamiento del paciente, tomar decisiones y hacer cambios a distancia, cosa que antes el paciente tenía que traer la máquina al hospital, tenía que traer reportes escritos. Ahora el médico lo puede hacer directamente en un teléfono celular, lo puede hacer en una tableta, en una computadora. Entonces, este sistema ha permitido que se detecten pacientes que no se dializan y esto disminuir de forma importante hospitalizaciones, que los pacientes tengan complicaciones tempranas, que los pacientes no se pongan el tratamiento y empiecen a tener datos como si no se estuvieran dializando. Y ha sido muy benéfico en los lugares donde se tiene este tipo de monitoreo. La otra forma de limpiar la sangre de los pacientes es a través de una máquina en la cual se saca la sangre del paciente, se pasa por un filtro, y esto se llama hemodiálisis. Claro. Las hemodiálisis se hacen en nuestro país, porque hay algunos lugares donde esto se hace en la casa del paciente. El paciente tiene que ir a una unidad donde se tengan estas máquinas y personal especializado, y se lo hace. Lo ideal es que este tratamiento se haga 3 veces por semana y 4 horas. Eso implica que el paciente y el familiar tienen que desplazarse durante este tiempo de tratamiento y estar en la unidad para recibir el tiempo correcto de tratamiento. Entonces, esas son las 2 opciones a través de las cuales se puede hacer la limpieza de la sangre cuando se necesita una terapia de reemplazo. Y obviamente, la selección ideal es poder hacer un trasplante. El problema es que no tenemos para todos los pacientes un órgano, entonces tiene que permanecer en alguna de estas 2 modalidades en espera de un trasplante. Muy bien. Para finalizar, doctor Alfonso Ramos, ¿cuál sería esta forma ideal de preservar el mayor tiempo posible libre de complicaciones, aún con diabetes, aún con hipertensión, los riñones? La forma es, seguir las indicaciones de los médicos y prevenir. La detección temprana, el estadio 1, es cuando, por ejemplo, si ustedes le dicen que tiene diabetes, el control del azúcar en niveles normales, ese es el principal control que puede tener el paciente. Tiene que controlar el sobrepeso, tiene que tratar de mantenerse en su peso. Y una cosa que es muy importante es, en el caso tanto para la diabetes como para la presión, la ingesta de sal. Todo lo que nosotros comemos en comidas procesadas, todo lo que tiene frituras, todo esto que tiene grasa, además tiene sal. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, y esta es una situación de costumbre, la sal, tratar de reducir el consumo de la sal, y en el caso de diabetes, tratar de tener un control estricto de las cifras de glucosa. No se engaña a nadie el paciente que se cuida 3 días para llegar al hospital con cifras normales. Claro. Se engaña él mismo. Claro. Entonces, realmente la gente que tiene diabetes tiene que tomar conciencia de esto, de que puede tener alguna complicación, tratar de mantener sus niveles normales, hacer ejercicio y tratar de controlar su peso, que serían, dentro de prevención, 3 cosas primordiales tanto para presión como para diabetes. Doctor, pues ha sido un placer y gracias por ilustrarnos con información tan importante, tan relevante, y recordarle una vez más a la gente que sufre ya de esta enfermedad, de la diabetes o de hipertensión, que bueno, pese a esta enfermedad es sumamente fácil, es laborioso. Al inicio seguramente de los recién diagnosticados es complejo entender la suma de los carbohidratos, la inyección, etcétera, ¿no? Las medicinas, pero con el tiempo la gente puede adaptarse perfectamente y tratar de preservar los órganos el mayor tiempo posible y estar libre el mayor tiempo posible justamente de las complicaciones. Liliana, pues un placer y gracias. Gracias a usted. Ahí la voz del doctor Alfonso Ramos, le decía yo, director de Asuntos Médicos en Baxter, en México. Vamos a pausa y volvemos. Esto es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble. Vengo. Gracias, doctor.
Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. Voy a buscarle aquí su apellido. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Carlos Rivera, no. La voz del experto en Pulso Saludable. Picasso. Ya, listo. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Listísimo. Listo. Seguimos transmitiendo completamente en vivo en este jueves 23 de noviembre de 2017 las alternativas de comunicación. Me puede ver y escuchar a través de www.radiotv.mx y también nos puede seguir a través de los programas que vamos subiendo en la plataforma de YouTube, en el canal de Pulso Saludable, o también puede leer y ver algunos videos en materia de salud de varias notas en www.pulsosaludable.com. De hecho, el INPI ya nos volvió a otorgar esta marca, Pulso Saludable. Es una marca diseñada y creada para todos ustedes, pero bueno, nosotros somos los que la hemos creado y bueno, una servidora es la propietaria. Le comento todo esto porque por ahí de repente hay varios pulsos y no todos son saludables, pero bueno, ya después les platicaré de toda esta historia. Y vamos a escuchar la voz y la presencia del doctor más guapo del planeta, el doctor Carlos Gil Picasso, que nos va a platicar. Ayer ya escuchamos este asunto de las pelucas y hoy vamos a conocer algunos tipos de calvicie y por qué ocurre la calvicie. Y si tienen algunas dudas, pues ya sabes, muy sencillo, háganoslo saber a través de la fanpage en Pulso Saludable. O bien nos puede escribir un correo electrónico a pulsosaludable@gmail.com. Y vamos a platicar con él de un asunto que no solamente atañe a las mujeres, sino también a los hombres, y la calvicie. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Oiga, doctor, estoy viendo que usted tiene mucho cabello. Entonces, yo pensaría que entonces este asunto de la calvicie no es algo obligado en los caballeros. De hecho, sí. Con el simple hecho de que nosotros seamos varones, producimos testosterona. Ustedes como mujeres producen, pero en un nivel mucho más bajo que nosotros. Claro. El tipo de alopecia que nosotros padecemos es una alopecia andrógena, una alopecia específicamente de los hombres, justamente porque esta testosterona, por efecto de la 5-alfa reductasa, se convierte en dehidrotestosterona para lo que tienen receptores, justamente toda el área temporal de nuestra cabeza. Entonces esto hace que en las fases de crecimiento sean alteradas. Justamente la fase de crecimiento, que es la anágena, se haga pequeña, y la fase de caída, que es telógena, se haga larga. Entonces poco a poco se van haciendo cabellos más enanos porque no terminan de crecer cuando se caen. ¿Y esto es un proceso natural? ¿Esto le va a ocurrir obligadamente a todos los caballeros? Tiene que ver mucho con la genética, pero en realidad, en teoría, debería de ocurrir a todos los caballeros. Sin embargo, como te digo, dependiendo mucho de la carga genética, es justamente la cantidad de cabello que se va a caer. A todos, justamente va a haber una retracción de la línea capilar, ¿ok? Y puede haber una disminución de densidad. Pero, por ejemplo, en México se estima que son 13.500.000 personas las que padecen calvicie. Ubicándonos en el segundo lugar de Latinoamérica.
¿ok? Solamente detrás de Brasil. Entonces, justamente los latinos tenemos mucha tendencia a quedarnos calvos. ¿Por qué? ¿Por qué el latino y por qué no El anglosajón. El anglosajón, el europeo o algunos gringos? La verdad es que es una mezcla ya de genes. Nosotros, como tú sabes, ya somos completamente mestizos. Claro. Entonces, pero te digo que tiene todo esto que ver con carga genética al final, que dependiendo tal cual de la cantidad de testosterona que se convierta en dihidrotestosterona, es equivalente a la cantidad de cabello que se nos va a caer. Ahora bien, ¿cómo podemos, bueno, los caballeros, Ajá. primero, cómo los caballeros pueden comenzar a prevenir o a darse cuenta? ¿Tendrían que revisar su historia familiar, a su papá, a su abuelo? Sí, pero no. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ver mucho la genética y te da más riesgo. Es como cuando, por ejemplo, tu mamá tiene hipertensión. Eso no quiere decir que tú al final vas a tener hipertensión, pero tienes mucho más riesgo Que alguien de que no. padecerla. Claro. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con la alopecia, aunque esto no es una patología como tal, una enfermedad. ¿Ok? Entonces, si mi papá es pelón y sus hermanos son pelones, ¿qué es lo que pasa? Justamente conmigo, no quiere decir que yo voy a ser pelón, pero yo en particular, Carlos Gil, me pongo tratamientos para yo poder prevenir la caída de cabello. Y sí, te puedes ir dando cuenta. Justamente los varones entre los 20 y los 30 años es cuando empieza el problema de calvicie. Entonces tú te puedes dar cuenta que hay más cabellos en la almohada, que hay más cabellos en la regadera, en la ducha, que hay más cabellos en el cepillo, o que tal cual se va haciendo más delgado, va perdiendo el volumen, la densidad, o que simplemente tus entradas, tú ves las fotos de hoy que en particular tengo 31, hace 10 años, y resulta que ya se hizo para atrás la línea capilar 2 centímetros, por ejemplo. ¿Ok? Y eso les va a ir pasando al paso del tiempo, valga la redundancia. Así es algo que no para, porque como te decía, al final es por la testosterona y nosotros no la dejamos de producir. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas entonces? Si a los caballeros se les empieza a caer el cabello, ¿cuáles alternativas hay para ellos? Hay diferentes alternativas, que justamente era parte como del tema, ¿no? Lo que sí funciona y lo que no funciona, las mentiras y las verdades. Claro. Entonces, primero vamos con lo que no funciona, ¿ok? Hay muchos mitos, incluso para las mujeres. Entonces, que el champú de chile, que el champú de caballo, para pelo de caballo. También dicen que si le mueles, trituras las pastillas anticonceptivas y las depositas en el champú, te va a empezar a crecer. Y atención, yo cuando era puberta, con un grupo de amigas en la secundaria lo hicimos. Ajá. Trituramos en el molcajete, así compramos las pastillas, las trituramos, nos las repartimos. Pero no saben, como exfoliante. Pero no saben lo horrible en mi caso. Ajá. Y en el de otra amiga que fue, porque teníamos unos dolores de cabeza. Claro. Impresionantes. Horrible. Entonces dije, no, esto no es para mí, ¿no? Y desde entonces respeto y no te automedicas. No me automedico ni siquiera de forma capilar, pero además tampoco utilizo anticonceptivos porque dije, no puede ser cierto que esto me esté pasando. Curiosamente, tópico, cada que me bañaba me dolía la cabeza. Uh-huh. Y entendí, después le tuve que confesar a mi mamá, ya me regañó y esas cosas. Tuvieron que tirar el champú. Mamita, te mando un beso hasta allá, donde estés. Hasta donde estés viéndonos. Ya no me regañes por eso, perdóname, pero sí es importante que la gente sepa y que no se deje engañar, porque entonces hay tantos productos milagro que existen en el mercado, sobre todo para los caballeros, y entonces ellos, esta parte estética del cabello es fundamental, es muy importante para ustedes los caballeros, y que los engañen no se vale, ¿no? Claro. De hecho, es como cualquier otro problema de salud, porque este en realidad, como te decía, no es una enfermedad, no es una patología, sino es tal cual un problema estético, que sí, o sea, puede tener involucrado una disminución de la autoestima, puede tener involucrado muchísimas cosas alrededor. Pero como cualquier otro problema que tú puedas tener en tu cuerpo, es importante acudir a un médico, no automedicarte. Que comprar el sistema tal, que comprar las pastillas tales, que el shampoo tal, que ir hay muchísimas cosas. Justamente de nuestras mentiras, tal cual, es por ejemplo, como te decía, los shampoos, ¿ok? Por ejemplo, el shampoo para pelo de caballo, porque tiene mucha biotina. En realidad la biotina es buena y es un estimulante para el cabello,
Pero ¿qué pasa? Nuestra piel cabelluda no es igual de gruesa y no es la misma que el del caballo. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más agresivo este shampoo que un shampoo que nosotros requeriríamos. Además de que nosotros específicamente en la piel cabelluda no tenemos receptores para biotina. Por eso la biotina se toma. ¿Vale? Eso es uno, por ejemplo. Ok, que es la primera. Ahora bien, que el producto del caballo es para no el sirve, caballo. es para el caballo justamente, ¿vale? Porque no nos va a servir absolutamente de nada. Tal cual, o sea, si es nada más la pura biotina, no te va a hacer ni bien ni mal, porque simplemente no se va a absorber, ¿vale? Pero el shampoo de caballo está adicionado con algunos agentes que son corrosivos para que pueda favorecer la penetración, ¿ok? Entonces, simplemente no lo usen, por favor. Ahora bien, los tratamientos láser. Hay tratamientos láser que hay en muchas clínicas estéticas o utilizadas por cosméatras que pueden decir que estimula el folículo piloso para el crecimiento. Esto es una mentira. No quiere decir que teóricamente no esté bien. Teóricamente está bien, pero justamente es una mentira porque no hay ningún estudio que lo avale. Okay. No hay nada comprobado. Es un volado. Es como si fuera casi un placebo. ¿Ok? O sea, a ti te puede hacer, a mí no, a él sí y demás. Claro. Entonces, en realidad no es algo que esté comprobado, que tenga estudios científicos, nada. Entonces, si lo pueden evitar, evítenlo porque además es muy caro. ¿Ok? Además de esto, la segunda. Ahora, los masajes capilares. Muchas veces, justamente en spas y demás, dicen, ay, es que es un masaje de drenaje capilar para favorecer y sacar las toxinas del cabello. Pero hay, tal cual tú puedes entrar a internet y ponerlo, incluso así como que en cupones y demás, claro. Y ahí está. Pero y no en la desesperación de los pacientes, claro. El paciente prueba todo. No todo. No, de hecho, tuve un paciente, imagínense, que como anécdota me dijo, es que me dijeron que para que a mí me creciera el cabello, me tenía que ir tal cual, untar popó de vaca, pero fresca. Entonces, literal, fue a donde estaba el establo de la vaca y mientras la vaca estaba haciendo sus gracias, pues se puso ahí y le quemó la piel cabelluda. Ay, no. Entonces, por favor, no se expongan, ¿verdad? No confíen en esas cosas. Si quien se los está recomendando no es un profesional de la salud, claro. Simplemente no le hagan caso. Mejor vayan con un médico, con un dermatólogo, con un cirujano estético. Sí, con alguien que sí sepa, claro. ¿Vale? Que tenga el conocimiento y que lo pueda avalar, claro. ¿Ok? Además de eso, también está otra mentira muy común que tiene una cierta base, pero en realidad también es una gran mentira. ¿Qué pasa? Dicen, es que ¿sabes qué? Tú no debes de eyacular, porque justamente al eyacular, y eso sí es cierto, nosotros cuando eyaculamos producimos, pues es muy fuerte, producimos grandes cantidades de testosterona o se elevan la testosterona circulante en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Sí se eleva la testosterona en sangre, ¿ok? Y esto podría tener una implicación. Pero ya se hicieron estudios científicos que independientemente de la cantidad de testosterona que tú tengas, no modifica la 5-alfa reductasa, que justamente es la que se une a la testosterona para convertirla en dehidrotestosterona. Entonces, digamos que si tenemos 10 testosteronas y solo 5 alfa reductasas, solamente 5 son las que se van a convertir. Entonces no depende de la cantidad de testosterona, así es que por favor pues ustedes hagan sus gracias como quieran. Entonces no tiene ninguna base científica y pues ya está comprobado que no. Ahora bien, lavarte el cabello. Dicen, bueno, es que lavarte el cabello incluso a veces hasta los estilistas, si te lo lavas demasiado se te va a caer, ¿no? Se te va a dañar y entonces solamente lávatelo 2 veces por semana y las otras póntelo en una bolsa para que no... hay muchísimas cosas que dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Por favor. Es totalmente lo contrario. Si te lavas el cabello, tú mantienes a raya el sebo producido por nuestra piel. Sí, como controlado, por la glándula sebácea, exactamente. Pero tanto ni mucho, si no te bañas, si no lo lavas, sebo producido va a tapar y va a asfixiar el folículo. Ajá, y no van a crecer. Que es lo que pasa incluso con una de las patologías que causa también o que es contribuyente a la alopecia o la calvicie. Claro. Ajá, que es la dermatitis seborreica, ¿ok? Secundaria a veces por algunos honguitos, ¿ok? Claro. Que es igual lo que podemos conocer como tiña capis o caspa, ¿ok? Entonces eso es por producción excesiva de grasa y se nos cae el cabello. Es por eso que muchos champús comerciales, ¿puedo decir marcas? No, ¿verdad?
Ok, hay muchos champús comerciales que se ostentan como champús Claro. anticaída, pero en realidad son anticaspa. Doctor, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera parte? Ok. ¿Y cuál sería la recomendación? Y cuéntenos ya para finalizar, si existe alguna alternativa hoy mismo de tratamiento eficiente para poder recuperar el cabello, si es que se puede. Claro que sí. Hay alternativas médicas que es evidentemente con medicamento. Esto solamente funciona si todavía hay folículo que rescatar. ¿Ok? Entonces se trata de lociones, se trata de pastillitas que hacen un efecto sistémico, que lo que queremos tal cual es detener la caída del cabello, nutrir el cabello y hacer que esa nutrición llegue irrigando mejor la zona. ¿Ok? Eso se hace con el tratamiento médico. Hay otro tratamiento que es un tratamiento mediante factores de crecimiento y mediante inductores, ya sea con mesoterapia o con algunos aparatitos de microneedling, que nos ayuda a favorecer justamente la nutrición capilar y me ayuda a no solo fortalecer el folículo, sino estimular a que salgan más. ¿Ok? Y ya por último, cuando simplemente ya no hay cabello, ya no hay folículo, pues solamente está la alternativa de los implantes o trasplantes. Ajá. Y dentro de todas estas novedades, pues ya hay implante artificial de cabello y hay trasplante autólogo, dependiendo de muchísimos factores. ¿Ok? Eso y además igual, en cuanto a medicamentos, justamente este año en el primer Congreso Internacional de Pelo y Uñas sacaron 2 nuevos medicamentos que nos van a estar ayudando a complementar justamente todo este tratamiento para los pacientes y así poder pues darles una mayor gama y posibilidades de que su cabello crezca. Pues como pueden ver o escuchar, amigas de Pulso Saludable, alternativas existen, bien identificadas, muy bien estudiadas. Lo único que ustedes tienen que hacer es dirigirse con los expertos, no se dejen llevar por toda esta gama de mercadotecnia que de pronto puede oscilar dentro de estos temas tan sensibles para los caballeros sobre todo. ¿Y qué le parece, doctor, si hacemos una segunda intervención para que nos platique de los otros 5 mitos, pero que seguramente también tienen que ver con las mujeres, porque no solamente los caballeros son los que sufren de pérdida del cabello? Así es. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas. En esta tarde, la voz del experto, el doctor Carlos Gil Picasso, experto en todos estos temas, quien es nuestro colaborador en Pulso Saludable y nos va a estar acompañando los jueves de cada 15 días con información relevante en materia de salud relacionada con la belleza, con el estilo de vida, con el rostro, con todo lo que tenga que ver con la dermatocosmética que le llaman hoy en día. Así ¿verdad, es. Doctor? Pues gracias. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Me pueden encontrar todos los días por la mañana. Estoy colaborando con una clínica que se llama Belleza Permanente. Por las tardes con otra clínica que justamente es alta especialidad médica. Las dos tienen sucursales, entonces me pueden encontrar pues prácticamente por toda la Ciudad de México. Claro. Y también en Condesa, en Teotihuacán número 18 y en Coacalco, en Azucena 125. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable. Ya pondremos en las redes sociales los datos del doctor. Gracias, doctor. No hay de qué, muchas gracias a ti. Vamos a pausa y volvemos. Este es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble, vengo. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. Para saber más, estornudar. Aunque muchos le atribuyen esto a presencias malignas, los estornudos no son otra cosa que la expulsión de aire de los pulmones, cuando el cuerpo detecta partículas extrañas en la mucosa nasal. Y todo con la finalidad de protegerte de contraer una enfermedad.